un tono más claro de verde y realizamos el mismo procedimiento, 6 clavos más adelante. Nuevamente con 4 tonalidades de color verde realizaremos el siguiente procedimiento de este lado, de igual forma que acá, pero acá lo haremos con los tonos rojo, naranjado y amarillo. Amarramos el hilo en este clavo y vamos a ir a estos clavos, ascendiendo acá y acá retrocediendo, de este lado y de este lado. Ahora realizaremos el siguiente procedimiento de estos dos lados y estos dos lados, acá con tonalidades de color verde y acá con tonalidades rojo, naranjado y amarillo. Para ello amarramos el hilo en este clavo y vamos a los clavos del frente, ascendiendo y retrocediendo acá. Haremos 3 procedimientos similares, pero retrocediendo 5 clavos cada vez que cambiemos de color para cada uno de los lados. Ahora realizaremos el siguiente tensado. A partir desde este punto, clavo número 10, y vamos a estos clavos hacia la derecha y estos hacia la izquierda. Luego lo haremos con otras 3 tonalidades de verde, avanzando cada vez que cambiemos de color 3 clavos. Ahora realizaremos los siguientes tensados, acá y acá. Partiendo desde este clavo, vamos a ir a estos clavos acá, yendo hacia la izquierda. Luego cambiamos el color rojo por el naranjado y amarramos el hilo 5 clavos más adelante, realizando el mismo procedimiento. Lo mismo con el color naranjado claro y amarillo, de este lado y de este. Ahora tensaremos hilos en esta parte y esta parte de nuestra obra. Amarramos el hilo en el clavo número 10 y vamos a los clavos del frente. Por cada clavo que avancemos acá avanzamos 2. De este lado, del lado contrario. Nuevamente realizaremos un tensado en esta parte de acá y la opuesta con los hilos de color verde. Amarramos el hilo en este clavo y vamos al frente, retrocediendo en este sentido y avanzando en este. Luego amarraremos el hilo 3 clavos más abajo cada vez que cambiemos de color.
Ahora realizaremos los siguientes tensados de este lado y este lado, acá con el hilo de color verde y acá con el hilo de color naranjado. Amarramos el hilo en el clavo número 10 contando desde acá hasta acá 10. Avanzamos en este sentido y vamos hacia la derecha. Haremos lo mismo de este lado. Amarramos el hilo en el clavo número 10 y avanzamos acá y retrocedemos acá. De este lado, partiendo del clavo número 10 también, contando desde acá 10, vamos a ir a los clavos de la izquierda y acá bajamos. Luego vamos a realizar el siguiente procedimiento de este lado y este lado con el hilo de color verde. Amarramos el hilo en este clavo y vamos a ir a los clavos de esta línea, yendo hacia la izquierda y avanzando acá por 15 clavos. Ahora realizaremos el siguiente tensado. Amarramos el hilo en este clavo, vamos a ir a los clavos del frente, ascendiendo en este sentido y retrocediendo en este. Luego realizamos el siguiente tensado. Amarrando el hilo en este clavo, vamos a ir a los clavos del frente, ascendiendo en este sentido y retrocediendo en este. Luego realizaremos el siguiente tensado. Amarramos el hilo en este clavo y vamos a ir avanzando en este sentido y yendo hacia la izquierda, de este lado y del lado contrario. Realicemos un tensado más, esta vez con estos clavos y estos. Amarramos el hilo en este clavo, ascendemos en este sentido y vamos hacia la derecha. Realicemos un tensado más de este lado y este lado. Para ello amarramos el hilo en el clavo número 24 y vamos a ir a los clavos de este lado, yendo hacia la izquierda. Ahora tensaremos en esta esquina y esta esquina de la siguiente forma. Amarramos el hilo en el clavo número 15, contando a partir de este clavo hacia acá 15. Vamos a ir a los clavos de la parte de abajo, descendiendo en este sentido. De esta forma damos por terminado con nuestra obra de estrinar virtual celeste. Si te ha gustado, no olvides compartir este video y suscribirte a mi canal. Gracias.